Ya lindo martes. Y bueno, hemos llegado hoy al estudio del juicio. El juicio ha llegado. Y esto es y debe de ser siempre, creo, lo interesante e importante para nosotros. Porque esto es lo que estamos esperando. Y sabemos que un día se va a cumplir el dicho, el hecho o de la promesa que Él nos dio. Que va a regresar, que va a venir, pero antes se dará ese juicio. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Palomino, está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Bien, pues como siempre, hagamos esa oración que nos lleva ante la presencia del Padre a través de Cristo. Oremos. Señor y amante Padre, cuán agradecidos, Padre, estamos al reconocer, Señor, que en verdad el sumo sacerdote, el fiel sacerdote, Señor, que nos mostró, nos enseñó la vida para estar ante tu presencia, hoy, Señor, está ahí interviniendo por cada uno de aquellos, Padre, que clamamos a ti. Es a través de Él, Padre, que nuestras súplicas pasan, que nuestro perdón llega, porque Él es el único que merece, Padre, la gloria y la honra. Así, Señor, hoy te suplicamos y te pedimos por aquellos en necesidad, aquellos que sufren, aquellos, Señor, que te buscan, aquellos padres que están pasando momentos difíciles en su vida, hoy en día guerras por donde sea, hambres, oh Padre, desastres naturales. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de aquellos que no han escuchado de ti, de aquellos que no han entendido, Padre, lo que en verdad el hombre tiene que vivir y que hacer en esta tierra. Rogamos, Padre, de tu Espíritu también, para que en este momento, en aquellos que nos están escuchando o nos están viendo, tú abras el entendimiento y les abras el interés, Padre, con tu Espíritu, de estudiar y meditar en tu palabra. Te pido, Padre, este favor y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, el título de la lección de hoy es El juicio ha llegado. ¿Saben? Este es el título por excelencia que define a los adventistas del séptimo día. Es el mensaje del primer ángel y justamente es lo que hemos estado estudiando desde la semana anterior hasta aquí. Quiero invitarles a mirar en Daniel capítulo 7 y vamos a hacer una comparación entre Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer allí en el versículo 9 y 10. Una vez más, Daniel 7, 9 y 10. Dice así: Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían. Y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, aquí está hablando del juicio, donde el anciano de días abre los libros y comienza a investigarse los casos de las personas que han vivido o que han profesado ser hijos de Dios desde el mismo comienzo. Ahora, después de este juicio es cuando viene el reino de Dios. Si ustedes notan allí en el versículo 13 y 14, dice, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Este es el Señor Jesús.
vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo entra al lugar santísimo, a la presencia del Padre, a donde se está llevando a cabo el juicio. Ahora miren el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Ahora miren el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo juicio en favor de los santos del Altísimo, dice otra traducción. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Noten el orden. Primero hay un juicio y después los santos o los hijos de Dios reciben el reino. ¿Y cuándo es que vamos a recibir nosotros el reino? Si ustedes recuerdan, allí en Mateo capítulo 25, antes de ir a Apocalipsis, vamos a hacer una parada allí. Mateo capítulo 25. En el versículo 31 nos habla de ese reino. ¿Y cuándo va a ser instituido? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Si se sienta en su trono es porque empezó su reino. Ahora, y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces, ¿cómo le llama allí al Señor? Entonces el rey, que está reinando, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo le va a decir a los hijos de Dios que hereden el reino? Es en ocasión de su segunda venida. Entonces, allá en Daniel 7, cuando dice que primero el anciano de días se sentó y luego le fue dado el reino al Señor Jesucristo y los santos reciben el reino, está hablando justamente de la segunda venida de Cristo. Y esto es un hecho increíble que la gran mayoría de cristianos alrededor del mundo ignoran, de que hay un juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Y este mensaje es tan importante que el Señor Jesucristo hace énfasis, porque si esto es así, de que el juicio es antes de su segunda venida, es algo que tiene que ser predicado al mundo entero. Y en Apocalipsis 14 justamente se menciona esto. Vamos a ver allí Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 6 y 7. Pero antes de ese, por favor miren conmigo el 14. El versículo 14 habla de la segunda venida de Cristo primero. Dice allí, el versículo 14. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está hablando de la segunda venida. Ahora, si ustedes notan del versículo 14 hasta el versículo 6, hay una gran cantidad de versículos con varias cosas allí que se tienen que predicar al mundo antes de la segunda venida. ¿Saben? Entre esas cosas, el Señor ha dado a su pueblo predicar lo siguiente. Miren el versículo 6 y el versículo 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje mundial, donde se menciona y se habla del evangelio del Señor Jesucristo. Pero miren lo que acompaña este evangelio. Versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, la pregunta es, si ustedes lo notan con atención, aquí está diciendo que parte del verdadero evangelio que debe ser predicado a todo el mundo debe incluir un mensaje específico en cuanto al tiempo en que comienza el juicio. Y aquí está diciendo la hora del juicio ha llegado, no dice va a llegar, no, ha llegado. ¿Cuándo llegó para nosotros? Ya lo estudiamos, de acuerdo a lo que nos dice
Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y recuerden lo que vimos en la lección del domingo. La purificación del santuario y el juicio son lo mismo. Al comparar Daniel 7 y el capítulo 8 también de Daniel. Así que aquí nos está diciendo el Señor que debe haber un juicio que comienza antes de su segunda venida. Y esto es lógico, porque precisamente cuando Cristo venga, Él viene a dar a cada uno según sea su obra. Y si Él viene a dar a cada uno según sea su obra, viene a dar recompensa, no puede hacer una recompensa sin antes haber hecho un juicio justo. Así que, bueno, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en primera instancia. Pastor Romero. Gracias, pastor. En realidad que es una linda enseñanza, pastor, el ver cómo la palabra de Dios nos va llevando a que entendamos que este juicio que se está dando y se va a dar para muchos de nosotros es importante y en la cual nosotros tenemos que prepararnos. La realidad, la preparación final la hace Cristo a través de su sangre, a través de su muerte. Es más, Él ya la hizo. Lo único que hoy se necesita es que estemos dispuestos realmente a entregar nuestra vida al Señor. Así como lo hicieron sus discípulos, los apóstoles, los profetas, dando su vida, entregando, aparte de todas aquellas amenazas, aquellas persecuciones, pero que con una fe genuina realmente decidieron darse y entregarse abiertamente, porque en verdad que ellos tenían fe. Y creo que esa fe fue tan clara que ellos entendieron que aunque la muerte les llegara, un día el Señor los iba a poner frente a Él. Y esto es lo que hoy en día nosotros tenemos que entender, que vendrán de momento amenazas, vendrán dificultades, han de venir. Por eso, miren cómo lo dice este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 133 y 135. Dice: cuando los casos de todos pasen en revista delante de Dios, no se formulará esta pregunta: ¿qué profesaron ellos? Sino estas otras: ¿qué hicieron ellos? Ahora entiendes que hay un pasado, que hay o hubo unos que vivieron lo que hoy en día quizás nosotros no queremos vivir, pero viene la prueba. ¿Han sido ejecutores de la palabra? ¿En realidad vivieron lo que predicaron? ¿Hicieron ese mismo ejemplo de Cristo en su vida ellos? ¿Han vivido para sí mismos? ¿O bien se han ejercitado en obras de benevolencia y bondad, en amor, prefiriendo a los demás antes que a ellos mismos y negándose a sí mismos a fin de poder bendecir a otros? Si tú te das cuenta y empiezas a analizar cada una de las preguntas en tu vida, no en los demás, en ti como cristiano, como aquella mujer de Dios que dice ser, como aquel hombre servidor a la verdad que nos enseña su palabra, y preguntarte: ¿qué he hecho? En realidad, siquiera me puedo comparar a un profeta, a un apóstol, a un discípulo de Cristo de aquel tiempo, y en los cuales murieron y entregaron esa verdad, aún que era la amenaza de la muerte. ¿Estaremos dispuestos a lo que viene, a entregar nuestra vida por defender la verdad y la obra de Cristo en nosotros mismos? Es así como cada uno de nosotros estará llevándose nuestro caso ante la presencia del Señor. Miremos esta otra cita. Veamos cómo en sí
lo comenta en este libro. Dice ella: un rayo de luz llegará a todas las almas perdidas. O sea, hermanos, lo hagamos o no lo hagamos, Dios va a hacer llegar eso. Dios va a permitir que hasta el más ignorante escuche de estas verdades, escuche de Dios, realmente entienda lo que hoy en día el letrado no ha querido entender, porque su yo es más grande que lo que habla la palabra de Dios. Y dice ella: entenderán plenamente el misterio de la piedad que despreciaron y aborrecieron durante su vida. Ahora entiendes. Quizás hubo momentos o hay momentos que esta gente no quiere, ni siquiera que le menciones a Dios, pero va a llegar el momento en que Dios se ha de manifestar. Y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a la del hombre, se darán cuenta de lo que hicieron al emplear sus poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la falsedad. Fíjate, hasta esos ángeles caídos se van a quedar atónitos, sorprendidos de cómo esta gente ignorante, de cómo esta gente que cerraba su corazón, de que ellos mismos se imponían para que no escucharan. Pero Dios los entiende y Dios va a permitir esta luz que quizás tú y yo tenemos, pero que no la hemos proclamado, que no la hemos vivido, que no hacemos realmente esa luz plena, porque no llevamos a cabo la verdad en nuestra vida y en nuestros actos. Así es de que cambios va a haber, porque ellos lo van a ver, ellos lo van a sentir, ellos lo van a percibir, ellos van a realmente a buscar con ansiedad esta verdad. Quizás no sepan leer, no entiendan, pero al escuchar y entender los actos, al ver a los verdaderos hijos de Dios, cómo entregan sus vidas, cómo se dan por el Señor, ellos lo van a aceptar en su corazón y van a decir: a mí también, sacrifíquenme como a ellos, porque yo creo que ellos en verdad sí tienen a ese Dios, que es un Dios lleno de amor y misericordioso para nosotros, la humanidad. Qué lindo cuando escuchemos esas expresiones de esta gente que quizás no tuvo el tiempo, no llevó a cabo el tiempo necesario dentro de la verdad cristiana. Y por eso es que mira cómo lo dice esta otra cita de la sierva del Señor: en el día del juicio los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Entonces el cristianismo va a resaltar, porque ahora sí vamos a poder ver lo que en verdad deberíamos de haber sido hechos desde que entendimos y comprendimos esta palabra. ¿Conocieron la experiencia de Dios? ¿No te dice nada esto? ¿Realmente la conocimos a través de qué? A través de la palabra, a través de este hermoso libro. Pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. ¿Cuántos hay que no traen la Biblia en la mano? ¿Cuántos hay que no predican este mensaje? Pero la verdad es que cuando toca el punto de la ley de Dios, todo lo echan abajo, aunque la Biblia es clara y específica en qué o qué importancia tiene la ley para nosotros. Y la ley, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no es salvatoria. La ley más bien nos condena, y de esa ley es de la que Cristo nos quiere librar a través del amor y la misericordia que Él nos ha dado, su gracia del Señor, que es la que nos va a redimir, y es Él a través de su Espíritu que nos ha de llevar ante la presencia del Padre. Por eso, mi querido hermano y hermana, hoy en día que está el tiempo, hoy en día que hay la libertad, yo te invito, te exhorto a que busques al Señor, a que realmente trates de entender lo que la palabra de Dios te quiere decir a ti. No busques que entiendan otros, sino busca primero entenderla tú, para que tú vivas según la voluntad de Dios
pero no la voluntad de los hombres. No sigas palabra de hombre, sigue palabra de Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.